Ya, entonces voy a compartir porque no sé si se ve. Ya, entonces como estaba definido la invitación a esta actividad, el propósito del día de hoy es conversar un poco sobre la violencia en jóvenes y particularmente hablar de las problemáticas vinculadas con los adolescentes infractores de ley en Chile. Bueno, esta presentación la preparé yo para el 2 de junio para una presentación que hice en un seminario y particularmente me interesa hablar de la violencia en jóvenes porque es un problema eh, que tiene orígenes bastante o causas bastante estructurales, digamos, que son relevantes para la sociología, ya que, digamos, la violencia en jóvenes no es algo que ocurra simplemente porque hay conductas, digamos, que se desarrollan eh, porque sí, digamos, sino que hay distintos factores sociales, psicosociales que están influyendo y hay un problema, digamos, hay un círculo vicioso que se va reproduciendo por la falta de apoyo y de un sistema de protección también en general a la infancia más sustancial en nuestro país, donde hay distintos temas que vamos a tratar aquí que se requieren abordar. Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales respecto a la delincuencia juvenil en Chile y la respuesta del Estado, digamos, al respecto. Algunos elementos les voy a comentar respecto del Servicio Nacional de Menores y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Algo breve, obvio, porque es un tema, digamos, que requiere eh, mucho más elementos para profundizar, pero vamos a ver algunos elementos aquí. Aplicación de medidas y sanciones en el sistema penal juvenil, y luego vamos a entrar a temas más del contexto actual, de algunas evidencias de las problemáticas que se están dando en el Sename, que son críticas, digamos, y que se observaron en el momento del estallido social el año pasado y este año en el contexto de pandemia, el reconocimiento de la necesidad de cambios legales y algunas problemáticas específicas del Sename que pueden ser de relevancia conversar. Y la última parte les voy a contar algunos aspectos de las problemáticas de la falta de efectividad en sí de este sistema y por qué, digamos, se presenta altos niveles de reincidencia en los jóvenes que pasan por el sistema, digamos, de infracción de responsabilidad penal juvenil. Si quieren interrumpirme y hacer preguntas, no hay ningún problema. Yo voy a visualizar principalmente el PPT, entonces quizás no los pueda ver en imagen, pero ustedes ahí, la audiencia es pequeña, no hay ningún problema en que alguno ahí me interrumpa y plantee alguna consulta, si no las dejan hacia el final. Y la idea es que después de la presentación entonces hagamos una discusión más extendida. Entonces, la delincuencia juvenil en Chile se plantea como un problema social en aumento. Sin embargo, la estadística, los datos nos dicen que respecto del total, por ejemplo, del volumen total de detenidos, solo el 5% de detenidos por la policía corresponde a menores de 18 años, 548 menores de 14 y 25.600 entre 14 y 17 años, cifra similar al año anterior y que en efecto se expresa una baja. Yo en otra lámina le puedo mostrar el gráfico, digamos, pero en la práctica se expresa una baja de 42% en los últimos 10 años. Entonces, la participación de los jóvenes en delito no ha aumentado en volumen respecto a lo que generalmente la opinión pública piensa que ocurre, digamos. Eh, y por otro lado, el total de detenidos en este grupo, digamos, etario baja en solo 13%. Estos son datos actualizados de las fuentes de información del gobierno de Chile, del Ministerio del Interior. La respuesta social en Chile y en otros países en las últimas 2 décadas, pese, digamos, a estos antecedentes, ha estado orientado en un enfoque de populismo penal que busca sobre todo disminuir la edad donde se aplican, digamos, las sanciones y aumentar la dureza, digamos, de estas sanciones con más
uso de las sanciones de cárcel, por ejemplo. Por otra parte, el Servicio Nacional de Menores es el organismo gubernamental en nuestro país, creado en 1980 para la protección de la infancia, pero que también tiene esta doble función, digamos, de, por un lado, contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de derechos de los niños vulnerados, así como la responsabilización e inclusión social de quienes infringieron la ley. Esta doble función, digamos, es la que está hoy en día en cuestionamiento y que vamos a ver hacia el final está en un proyecto su transformación. Desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el Estado de Chile se ha comprometido a garantizar estos derechos y aplicar políticas acorde a ello. Y así, en junio de 2007, por ejemplo, se promulga esta ley de responsabilidad penal adolescente que busca establecer un nuevo sistema de justicia juvenil en Chile y en esta ley reconocer los derechos y necesidades particulares de los adolescentes, es decir, no tratarlos bajo el mismo sistema judicial con el que se trata a los adultos. Ya según esta ley, solo pueden ser formalizados por un delito los niños, los y las adolescentes de 14 o más años hasta los 17 años y 11 meses, y ahí se marca, digamos, el límite porque de 18 años hacia arriba entran al sistema de justicia de adultos. Ya los menores de 14 años, en cambio, deben ser tratados por servicios de protección o programas de prevención del delito en el caso de que incurran en algún delito. Y les voy a explicar por qué esa razón, digamos, por qué ese marco o ese límite de edad que está fundamentado sobre todo en evidencia internacional. Las sanciones en esta ley van desde amonestación, servicios comunitarios, hasta la privación de libertad para delitos graves, pero en las recomendaciones de la legislación y de la Convención Internacional se ha planteado la necesidad de que la cárcel sea usado como una última medida. Sin embargo, eso no se ha cumplido como tal en nuestro país porque se tiende sí a aplicar la cárcel en un porcentaje de casos. Así, según un informe del CENAME del 2019, 4.300 jóvenes se encuentran con medidas cautelares, ya que son medidas antes de que se termine, digamos, el proceso judicial y se dicte sentencia. Y en ese contexto, dentro de esa cantidad de jóvenes, hay 38% de jóvenes que están con internación provisoria. ¿Qué quiere decir eso? Que están detenidos en un centro penal para jóvenes, que son similares a las cárceles de adultos, pero que son para jóvenes. Entonces, piensen que este porcentaje de jóvenes son jóvenes que aún no ha terminado el juicio, por ende todavía no hay una sentencia que diga que son culpables, pero aún así están cumpliendo en una internación en un centro, digamos, cerrado. Respecto a las sanciones que se le aplican luego de ya establecida la condena, 6.223 jóvenes presentan estas sanciones. Tenemos 19% con beneficio a la comunidad, 60% con libertad asistida, que son programas, digamos, en un régimen semiabierto, digamos, que asisten a un programa, pero que no están recluidos, digamos. Y tenemos un 12% en semicerrado y 9% cerrado. Estos últimos dos porcentajes, en el fondo, serían los jóvenes que están en centros con ya medidas más restrictivas de movilidad. ¿Qué ocurrió entonces en el contexto del estallido social en Chile en octubre de 2019? Bueno, muchos jóvenes, como ustedes saben, fueron protagonistas de movilización en las calles por demandas sociales y debido a eso hubo un gran número de detenciones, aumentando de hecho en un 10% las detenciones respecto al año anterior, y un porcentaje importante de estos jóvenes eran usuarios de programas de la red Sename, jóvenes que podían ser incluso del grupo de menores de edad, digamos, de protección, como de mayor edad. Y así, por ejemplo, en este contexto, la Defensoría de la Niñez realizó un estudio porque se constataron diversas vulneraciones y la estadística que arrojó la Defensoría de la Niñez es que en octubre hubieron 157 denuncias por vulneración de derechos a los niños y niñas adolescentes en el contexto de estas detenciones, 305 en noviembre y 113 en diciembre, lo que da cuenta de un mal accionar de parte de del Estado, digamos, a través de las policías y los otros organismos que realizaron las detenciones, porque se produjeron vulneraciones de distinto tipo. Desde abuso de poder, golpe, hasta abuso
sexual en algunos casos que fueron denunciados. Por otro lado, en el contexto de pandemia actual, digamos, nuevamente han habido denuncias, digamos, reclamos respecto del Sename porque se han observado deficiencias en distintos ámbitos. Por una parte, capacitaciones insuficientes a los funcionarios, por ejemplo, para enfrentar las problemáticas de salud que se viven y la necesidad de tomar medidas preventivas, la falta de servicios de salud como tal dentro de los centros, falta de servicios de higiene, muchas veces no hay suficientes servicios para mantener la limpieza, el lavado de manos, incluso que se requiere en algunos centros no están bien dotados de ello, déficit en general en infraestructura y hacinamiento, lo que obviamente genera mucho más riesgo y no sé si ustedes han visto noticias, pero no ha habido en distintos centros del Sename focos, digamos, de contagio producto de esas malas condiciones. Entonces, bueno, en este contexto de diversas vulneraciones que se presentan hacia los adolescentes, ha habido un reconocimiento de la necesidad de un cambio legislativo e institucional. Recordemos que en el mensaje presidencial del 2018 se plantea que los niños tienen que estar primero, ese tal cual era el eslogan, digamos, del gobierno. Sin embargo, los proyectos de ley que están asociados a mejorar las políticas tanto de protección como de reinserción de los adolescentes infractores están estancadas. De hecho, la ley que se propuso en 2017 para el nuevo servicio de reinserción social juvenil está en trámite y está ahí, digamos, estancado. Entonces, eso demuestra que ha faltado voluntad política para avanzar en mejores políticas públicas para este grupo. ¿Cuáles son en específico las principales problemáticas que se dan en el Sename y que afectan a los jóvenes, tanto los jóvenes que están, como les decía, en hogares de protección y que están en protección, digamos, porque ya son niños y jóvenes que han sufrido vulneración en sus familias, en sus hogares, y que por esa razón se han tomado medidas para separarlos temporalmente, digamos, ambulatoriamente o en forma permanente de su familia, y se encuentran en estos centros de protección. Y por otro lado tenemos los centros para los infractores de ley que están ahí bajo estas sanciones que les mostraba. Y en esos centros, los estudios que se han realizado es que dan cuenta, digamos, de que hay condiciones deplorables, digamos, que afectan el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí en particular les voy a mencionar que hubo una investigación por parte de la Policía de Investigaciones en 2016 debido a los casos que ustedes tienen que haber conocido de que se comenzaron a investigar por la cantidad de muertos, fallecimientos que habían ocurrido en los centros de Sename durante los últimos 10 años más o menos, como entre el 2005 y 2016 se constataba un gran número de muertos, digamos que principalmente sin muchos antecedentes, o sea, algunos de esos casos sí se habían investigado, pero muchos otros no. Entonces ahí Fiscalía pide una investigación a Policía de Investigación y se realiza esta investigación. ¿Qué se da cuenta en esta investigación? Que, por ejemplo, casi la totalidad de las residencias de Sename no cuentan con condiciones estructurales necesarias para la atención, digamos, a los menores. Por otro lado, gran parte de los centros no cumplen con protocolos mínimos para su funcionamiento, aun cuando, digamos, el Sename en sí tiene ciertos documentos que definen protocolos, la mayoría de los programas no los cumple, ya sea porque no tienen las condiciones estructurales o porque sus equipos, sus funcionarios no están lo suficientemente capacitados o en algunos casos porque faltan, digamos, funcionarios y no se cumplen protocolos, por ejemplo, de alimentación, de contención física frente a desajustes conductuales, de manejo de conductas suicidias, por ejemplo, y protocolos de fallecimiento, o sea, qué hacer en el caso de que un niño fallezca en el contexto dentro de un centro, digamos, y por eso también se produjo esta situación de que muchos de estos casos no habían sido bien investigados. Luego otro ámbito de críticas que ha surgido respecto al Sename tiene que ver con la falta de especialización y capacitación de sus equipos. Gran parte de los centros no cuenta con profesionales especializados en adolescentes infractores, por ejemplo. Muy pocos centros desarrollan capacitaciones periódicas para sus profesionales y técnicos.
Eso da cuenta, digamos, de que los funcionarios, digamos, los que están directamente atendiendo a los niños, niñas y adolescentes en los centros de Sename, no tienen las herramientas suficientes como para atender sus problemáticas, lo que es bastante complejo. Por otro lado, tenemos vulneraciones de derechos ya más directas, digamos, de los niños, niñas y adolescentes. Según el mismo informe de la PDI del 2016, el 88% de las residencias de Sename registran vulneraciones de derechos graves. Así, por ejemplo, como vemos en este gráfico, se presentan vulneraciones, por ejemplo, de tipo abusiva por parte de adultos, entre pares, 61% entre pares, eso significa que hay violencia o abuso entre pares que no son atendidas lo suficientemente rápido o en forma preventiva por los funcionarios. Hay situaciones de abuso sexual por parte de adultos, un 6%, de familiares en el contexto, digamos, del tratamiento que están llevando estos niños, y abuso sexual de pares en un 9%. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas situaciones de vulneraciones de derechos graves? Se dan muchos casos, por ejemplo, que niños o jóvenes abandonan o desertan de los programas y no concluyen sus tratamientos, lo que es problemático, sobre todo considerando que son niños que ya vienen, recordemos, de familias donde han vivido vulneraciones, entonces ellos son atendidos por estos programas con el fin de ser protegidos, digamos, sobre todo los que son del grupo de protección, y sin embargo dentro de los centros no se les da esa protección y muchos de ellos terminan abandonando o desertando por estas vulneraciones de derechos graves. Por otro lado, tenemos que se presentan muchos problemas de salud mental, medicación excesiva, suicidios y fallecimientos por mal manejo de protocolos, por ejemplo, respecto de las medicaciones, o por mal manejo en la contención de problemas, digamos, conductuales que expresan a veces los jóvenes en un contexto de vulneraciones de sus derechos. Así, entre 2005 y 2016, como les decía anteriormente, murieron 1.313 jóvenes bajo, digamos, el régimen de los programas del Sename. Ahora, todo ese gran número, digamos, por causas diversas, no todos ellos directamente provocados o ocurridos dentro de los centros, sino que estaban dentro del periodo, digamos, de un tratamiento. De esos, de hecho, 19% estaban en residencias cerradas al momento de morir, 210 estaban en residencias por protección, o sea, como les decía, en las medidas de protección que afectan principalmente a los más pequeños, y 33 de ellos estaban en centros de infracción. Esto según antecedentes que se publicaron en la revista CIPER Chile, pero que derivan de este informe de Policía de Investigaciones del 2016. Entonces, vemos en general que el sistema, tanto de protección como como les decía antes, de responsabilidad penal juvenil, no está respondiendo, garantizando el cumplimiento de los derechos mínimos de estos niños, niñas y adolescentes, cuestión que el gobierno del Estado de Chile ha suscrito al suscribir las convenciones internacionales de los derechos del niño, entonces es una situación bastante problemática. Pero ahora quisiera plantearles en particular el tema de la violencia juvenil, cómo se va reproduciendo, digamos, este círculo vicioso que les decía y que tiene mucho que ver con la falta de efectividad del sistema penal juvenil chileno. ¿Y cómo se mide la falta de efectividad o la efectividad del sistema? Se mide en términos de un indicador que se denomina reincidencia, que es la cantidad de veces que los niños vuelven a ingresar, o sea, que cumplen una sanción, están un periodo dentro de los programas del Sename y después vuelven, digamos, a su vida y van reincidiendo una y otra vez, y ese índice de reincidencia es el que se considera para medir efectividad. Pero también tenemos otros indicadores que tienen que ver con la reinserción, o sea, cuál es el proceso posterior de estos niños para volver a retomar sus vínculos con sus familias, con su comunidad y poder, digamos, salir del círculo, digamos, del delito de la violencia, cuestión que no está bien asegurada eh,
ofrecida por este tipo de programa. Entonces, así tenemos que el índice de reincidencia, como les decía, indica que a los 12 meses de egreso del programa, 40% de los jóvenes ha reincidido al menos una vez, y a los 24 meses entre 50 y 60% de los jóvenes, según datos de egresos entre el 2009 y el 2013 en un estudio del 2017. ¿Ya? Bueno, si bien este estudio del 2017, como ven, toma datos de un periodo previo al periodo que estamos actualmente, en general estos indicadores se tienden a mantener en forma estable y como vemos son bastante altos. O sea, 40% de los jóvenes vuelve a reincidir al menos una vez dentro de los 12 meses después de terminar sus programas, da cuenta de que los programas no están siendo efectivos en el proceso de reinserción de estos jóvenes. ¿Qué ocurre? Que por una parte tenemos que el vínculo temprano de los jóvenes con instituciones de Sename, instituciones en el área, por ejemplo, de protección o de infracción, es un indicador que explica que los jóvenes vuelvan a reincidir, y eso da cuenta de que la institución en sí del Sename no está brindando las condiciones suficientes para que se dé la reinserción. Y por otro lado, en general, la institucionalización temprana de los niños y jóvenes es un elemento que tiende a tener efectos más bien negativos. Entonces, lo que se plantea, y eso no solo en Chile, digamos, sino también está señalado en la evidencia internacional, entonces lo que se plantea mayormente es que se requiere buscar alternativas, tanto en el tema de protección como en las sanciones, digamos, de un sistema penal para evitar que los niños se institucionalicen o se ingresen, digamos, a este tipo de programas en edad tan temprana. Por otro lado, tenemos que de los adolescentes infractores, el 85% declara haber estado previamente en un centro de Sename, ya sea en un centro mismo de infracción o en un centro de protección. Esto da cuenta de que hay un círculo vicioso que se va entonces instalando en estos jóvenes, que primero pasan en una etapa por protección y después siguen hacia, cuando ya están más avanzados en su edad, siguen hacia la infracción, lo que demuestra, digamos, que los programas en sí no lo están ayudando a salir de este círculo, digamos, del delito y la violencia. Entonces, en general podemos decir que estamos frente a una ineficacia de parte de los programas de Sename, orientados sobre todo a los infractores, porque hay muy baja reinserción, o sea, no se le brinda una ayuda suficiente a los jóvenes para lograr reinsertarlo, y se da entonces una ineficacia global de las políticas de prevención y reinserción de los adolescentes. ¿Qué dice la evidencia internacional al respecto? La evidencia internacional dice que en general los jóvenes, aunque pueden incurrir en una edad temprana en actividades, digamos, delictuales, esta participación en el delito tiende a disminuir con la edad. O sea, a la medida que los jóvenes van creciendo, digamos, van madurando, la actividad delictual en la mayoría de los casos va a disminuir, ¿ya? Ahora, obviamente va a disminuir mucho más y mucho más tempranamente si es que hay mejores medidas de prevención y de reinserción en el tratamiento de estos jóvenes, más que las medidas que se tienden a tomar, que son de internación, que como hemos visto son las que tienen menores efectos, digamos, más malos efectos. O sea, si se priorizara por sanciones en la línea de programas comunitarios, programas abiertos, servicios a la comunidad y otro tipo de programas, posiblemente habría un efecto mucho más positivo en los procesos de reinserción. Entonces, sí, un estudio sobre reincidencia revela que hay una asociación entre la internación en Sename y altos niveles de reincidencia adulta. Imagínense, o sea, jóvenes que han estado internados en programas de Sename tienden después a reproducir esa reincidencia ya de adulto, lo que da cuenta que el paso por Sename sería un predictor de trayectorias delictuales adultas, lo que es bastante complejo. Eso nuevamente da cuenta de que el Sename no está cumpliendo sus funciones. Bueno, en Chile, en un estudio que realizó un estudiante de sociología,
que egresó el año pasado, Constanza Lemer. Ella realizó un estudio con estadísticas de la Fiscalía respecto a las trayectorias delictivas y detectó que las trayectorias delictivas en adultos que habían tenido un contacto temprano con el sistema penal sería un indicador relevante de predecir, digamos, la reincidencia o la carrera delictiva. ¿Qué significa eso? Que en la medida que los jóvenes comienzan a incurrir en delito, pero además son detenidos o incorporados, digamos, a este sistema penal a edad más temprana, tiende eso a reproducirse en reincidencia ya hacia la edad adulta. Entonces, todo esto se confirma o viene a confirmar, digamos, la relevancia de que existan intervenciones tempranas en los jóvenes, pero intervenciones tempranas que, como les decía, sean eficaces en la reinserción y en la prevención del delito y que idealmente no se vinculen con el tema de la internación, o sea, que no impliquen internación o pasar a los jóvenes por este sistema penal, sino que buscar sistemas alternativos para tratar esta problemática. Entonces, en este contexto, para cerrar ya, ¿cuáles serían los principales desafíos que emergen para la justicia juvenil chilena? Primero, la pronta promulgación de la ley que crea el servicio de reinserción social, donde haya un foco más claro hacia la reinserción, donde existan recursos y especialistas suficientes para atender las necesidades de los adolescentes. Por otro lado, modificar el sistema de financiamiento de programas, de estos programas, el sistema de subvenciones, con el fin de crear una red de operadores con altos estándares de infraestructura, servicios y programas de calidad, donde se promuevan los derechos de los adolescentes, aumentar la inversión en programas de prevención del delito y violencia en infancia focalizados en escuelas y barrios complejos que vayan en una línea de prevención primaria y secundaria fuera de lo que es la institucionalización entonces del CENAME, fortalecer programas de intervención temprana orientados a niños, niñas y jóvenes que cometen faltas o delitos por primera vez, evitando la institucionalización, que esto es lo que yo les comentaba antes, evitando la reclusión, por ejemplo. Promover el uso de sanciones ambulatorias por sobre las privativas de libertad y programas que busquen recomponer las redes sociales, la familia, la escuela, la comunidad como actores claves. Diseñar programas de prevención selectiva y de tratamiento basados en evidencia internacional, pero adaptados a la realidad nacional. Diseñar programas orientados a la salud mental de los adolescentes para ayudar a detectar en forma temprana abuso y dependencia de sustancias, por ejemplo, y otras patologías psiquiátricas. Y por último, diseñar programas de apoyo a la transición a la vida adulta. No, no era el último, me falta lo último. Mejorar procesos de selección de personal y potenciar los sistemas de capacitación con mejores condiciones salariales, por ejemplo. Y por último, mejorar sistemas de monitoreo de casos, indicadores de gestión y resultados y mecanismos de evaluación de impacto, promoviendo sistematización y difusión de aprendizaje. En sí, entonces, y tal como lo plantea en el estudio de Riquelme y Troncoso, por ejemplo, hay una necesidad clara de una política que garantice la protección, el resguardo y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo ambientes favorables e intervenciones competentes y adecuadas a la realidad de cada adolescente, donde el objetivo sea principalmente la reinserción social. Entonces, eso para concluir esta presentación y quisiera entonces ahora darle la palabra, permitirles que puedan intervenir, comentar, plantear dudas que tengan respecto a este tema, qué piensan ustedes respecto a la violencia, cómo lo abordan desde sus contextos. Victoria, ¿va a participar? ¿Va a decir algo? ¿Recién llegó? Sí, la estoy conectando. No sé si se conecta. María Consuelo, ¿quieres consultar algo? ¿Comentar algo?
Sí, Liliana, las cifras que das del Sename y las características llegan a ser aterradoras, porque no tienen, y no tienen infraestructura, no tienen profesionales, no tienen los protocolos. Es decir, el Sename es nocivo para los niños, Eh, según lo que esas estadísticas. No está para ayudarlos. Así como lo observo, está es para perjudicarlos prácticamente. Qué miedo. El Sename es del Estado, ¿cierto? Sí, es el Servicio Nacional de Menores que se crea en 1980, más o menos como les indicaba, y claro, está orientado a dar protección a los niños que están con medidas de protección, digamos que son menores de edad. No sé por qué no me permite ingresar a Victoria. Le Ya pongo estoy acá, admitir. profe. Acabo de Ah, entrar. ya, Buenos días. la Victoria. Tuvimos una confusión de horario y estábamos esperando a las 11:30. Ah, pero yo les mandé por correo, qué Sí, raro. no, es que nos acabamos de dar cuenta, de hecho estábamos esperando hace rato y nos pusimos a revisar los correos Ya, y nos metimos rapidito ahora. ya. Consuelo, parece que tienes como un ruido con los martillos, si te puedo quitar el micrófono. Voy a apagarlo, Liliana, sí. Ya. Y entonces, claro, lo que yo planteaba es que efectivamente la situación del Sename es bastante compleja. Si bien los programas son diversos, también es importante señalar, los programas del Sename, tanto los de protección como los de infracción que funcionan a nivel nacional, dependen más bien de organizaciones no gubernamentales, ONG, que son subvencionadas por el Estado. Ya hay un porcentaje más reducido, digamos, que depende directamente. La mayoría son estas ONG subvencionadas, pero lamentablemente las subvenciones, aunque mejoran, aunque tienden a mejorar, han ido mejorando con los años, siguen siendo muy bajas las subvenciones para todas las necesidades que nosotros pensemos pueden requerir los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que ocurre es que siendo las subvenciones bajas, lo que tiende a ocurrir es que las organizaciones no gubernamentales, estas ONG, que trabajan con estos programas, tienden a trabajar al límite. O sea, trabajan con muy poco presupuesto, generalmente tienden a aumentarle, por ejemplo, las plazas respecto a la cobertura inicial que ellos definían, y eso genera una situación muy compleja, tanto en protección como en infracción. Aquí ahora que se sumó Victoria, Victoria hizo su práctica en un programa dentro de la red Sename, pero que es de una ONG, y Victoria quizás nos pudiese contar algo respecto a la experiencia que tuvo ella de, por ejemplo, cómo funcionan en términos de los recursos de este tipo de programas, que Claro. además son de protección, no para los infractores, pero si uno piensa en la protección temprana que tienen que tener niños que vienen ya de hogares con vulneración, es complejo pensar de que no se le está brindando, digamos, un buen servicio. Victoria. Claro, sí, comentar para empezar que cuando yo entré con una compañera a hacer la práctica y estuvimos casi 3 meses en la ONG, y al principio con mucha motivación, porque la verdad el tema de infancia, como supongo que han conversado, es súper complejo y más en el tema de protección y de infracción. Entonces nosotras cuando entramos teníamos como demasiados como proyectos pensados en mente de poder empezar a trabajar, pero de por sí, por ejemplo, trabajar con niños ya es complejo. Por ejemplo, de hecho acá creo que para poder hacer este tipo de diálogos con sociología también hay que tener autorizaciones de los papás para poder conversar, ¿verdad? Disculpa, Por, ¿cómo? que para, por ejemplo, acá hasta para hacer este tipo de diálogos con los colegios Con los, tenemos que tener autorizaciones. con los colegios principalmente, o sea, los Claro. colegios que están aquí incorporándose y participando. Claro, entonces ya es complejo el hecho de trabajar directamente con infancia y, y nosotros, por ejemplo, allá en los programas, como dice la profe, era súper limitado el tema del dinero,
porque, por ejemplo, trimestralmente el Sename le cedía cierta plata a este tipo de programa y cuando de repente existen casos que son muy, muy urgentes, la misma fiscalía o el mismo... perdón, que estaba sonando algo acá en mi casa. Sí, La tetera. Em, sí. Victoria, ¿sí puedes abrir la cámara para que te vean? sí, mejor. Acá voy. Ahí sí me ven, ¿cierto? Aún no. Ahí sí. Ahí sí. Ya, voy a Sí. poner para acá para que no se vea porque está como la luz justo. Y la cosa es que a lo que iba del tema del financiamiento es súper complejo. Para empezar, porque tal como decía la profe Liliana, de repente, en muchos casos, cuando entran de muchos casos urgentes de fiscalía o de tribunal de familia, eh, hay una ley que es un artículo que aumenta obligatoriamente y le pasa como plata extra a cada ONG para poder reasignar a estos niños que quedan sin algún centro de atención. Entonces, por ejemplo, si es que trimestralmente a esa ONG deberían recibir 100 niños y hay más niños que tienen que ingresar de manera urgente para poder ser atendidos y poder como generar una resignificación y que están en un tema de vulneración muy grave, que por ejemplo en el centro que yo trabajaba, el programa que era un programa de reparación del maltrato infantil grave. Y los principales casos que ingresaban ahí eran casos de violación, casos de violencia intrafamiliar, pero muy grave. Entonces son niños que realmente están como en una extrema vulneración y están como corriendo peligro diariamente y aún así de repente la ONG no haya qué hacer porque no tiene más plazas, no tiene más financiamiento. El gobierno, como les digo, les pasa un poco más de dinero extra para poder recibir a estos como cupos especiales, pero aún así siguen, yo siempre en los 3 meses que estuvimos ahí, eran, no sé, una lista de 200, 300 niños que quedan como en lista de espera y que los casos son súper desgarradores de repente y los profesionales, bueno, como opinión personal, ya como que están tan acostumbrados a ese tipo de realidad que terminan como, tienen que empezar a seleccionar de una forma, no es arbitraria, pero también como que da pena, porque no todos los niños sufren de una manera diferente y en estos casos, por el tema de financiamiento, no es posible abarcar la totalidad de casos que están registrados. Entonces, súper complejo. Claro. Gracias, Victoria. Claro, y esa es la situación, digamos, en la línea de protección. O sea, en Claro, los centros de protección, los niños enfrentan diversas dificultades, digamos, porque los programas no tienen la capacidad suficiente de atención. Y en este caso, los programas que estuvo Victoria, como son de tipo ambulatorio, el claro. tratamiento dura, digamos, un tiempo, pero ellos siguen en su vida normal, no están separados completamente, digamos, de la familia. En cambio, hay otros programas que son los que ya son más de tipo residencia, Cerrado. Mm, cerrado, y en la residencia a los niños se los separa de la familia porque están en una condición de vulnerabilidad, digamos, más compleja. Y dentro de los programas, entonces, hay muchas limitaciones. Hay limitaciones como consultaba y comentaba Consuelo, hay limitaciones de recursos, hay limitaciones de capacitación del personal, de la cantidad de personal disponible. claro. Entonces, lo que tiende a ocurrir es que son niños que vienen de una condición vulnerable, están en estos programas y muchas veces vuelven a repetir otras vulneraciones en los programas que se han investigado, digamos, y que se dan, sobre todo los programas más cerrados, los residenciales, y Claro. lo que tiende a ocurrir es que se mantienen en el sistema. Lamentablemente, el Estado no logra darles respuestas suficientes Mm, frente a su situación, no tienen familias o redes capaces, digamos, de resolver su situación y luego esa vulnerabilidad tiende a mantenerse y tiende a reproducirse eh, invitando, digamos, promoviendo a que luego ingresen como infractores, o sea, que después vayan cometiendo algunas infracciones y terminen en el sistema
de responsabilidad penal juvenil, lo que ya es más complejo, digamos, de revertir, porque ahí en ese sistema, como vimos, la efectividad es sumamente baja. En general, los programas no responden, digamos, a las necesidades de los jóvenes y tienden a continuar, digamos, un círculo complejo de violencia y de delito del cual es difícil, digamos, salir. Ahora, muchos jóvenes superan esa situación cuando tienen buenas redes, digamos, cuando tienen familia que los apoya, redes comunitarias, pero en los casos que no se cuenta con eso es más difícil y los programas no ofrecen, digamos, la capacidad, los recursos, digamos, suficientes para facilitar esa reinserción. Entonces ahí es sumamente complejo, digamos, la realidad que viven estos niños, niñas y adolescentes. Profe, no sé si es que vamos a alcanzar, pero nosotras con la Connie teníamos preparada queríamos que viéramos una noticia que nos costó harto como pensar en una forma como más pedagógica para poder discutir el tema, pero era una noticia que dura como 3 minutos sobre el cizarro, que era como Ya. un tema súper conocido y fue súper mediático. Déjame ver si... No sé si es que lo mostramos, se lo mandé por WhatsApp, si es que puede usted mismo compartir. Ya. No sé si tienen alguna otra consulta. Benjamín, Maricel, había otra niña, me parece que se salió. No sé si tienen alguna otra consulta. No, yo no. Maricel no. Y muchas gracias por toda la charla. Ya. Demasiado conmovedor, demasiado triste. Uno no ve soluciones reales. Es bajoneante. No por su parte, es por lo que hacen el Estado chileno. Qué decepción. Claro. Eso es lo que duele. Sí, pues. Efectivamente, claro, es doloroso el que no se les brinda oportunidad en la práctica. O sea, claro, uno puede decir, y los medios de comunicación en general tienden a condenar a los jóvenes que están en una situación delictual, diciendo que ellos tienen que cumplir sus penas, tienen que responsabilizarse de su acto, pero por otro lado uno también tiene que entender que siendo jóvenes, siendo adolescentes, requieren tener una segunda oportunidad y que en el fondo a través de estos programas se les acompañe para poder responsabilizarse de sus errores, pero poder superarlos también y poder volver, digamos, a la vida, a la sociedad con mejores herramientas para poder después superar esto y cambiar el rumbo. Pero esas oportunidades no se les brindan. Entonces, eso es lo más lamentable, digamos. Voy a compartir esto que entonces que nos tiene aquí, lo voy a buscar. Victoria, lo compartiste como... Se lo mandé por WhatsApp como un mensaje, pero ahí puede abrir directo el link. Que era, la noticia se llama Cizarro está enfermo o es delincuente. Y es como sobre la vida, que es súper resumida, como la experiencia de vida que tuvo Cristóbal. Y las noticias que ponen esta pregunta que es súper, súper como conflictiva para mí. Entonces era como bueno porque igual tiene mucho que ver con lo que estamos conversando ahora, con primero la patologización que se le hace a los menores de edad cuando comienzan como a reincidir. Entonces dura como 2 minutos y medio, así que si es que... Ya, lo voy a abrir, voy a ver si lo pegué ahí en el chat y lo voy a abrir a ver si lo podemos ver y quizás finalizar con esto porque ya claro. son las 11:30. Sí, sí, era modo de cierre para poder, si es que tenía alguna reflexión a alguien o algo así. Ya. Espérenme que no lo puedo agrandar. Hoy sí. ¿Se escucha? Creo que no, yo no lo escucho. Ah. Es que ese es un problema de la reproducción de videos, que yo no estoy segura si...
A ver, ahí sí póngale play, profe. ¿Se escucha? No, no se escucha. O por lo menos yo no escucho, no sé si los demás escuchan. No, Eh, no se escucha. No, sí parece que la reproducción de videos, a ver si tengo aquí en las funciones, teclado, configuración, notas. Pero, profe, si quieren no lo reproducimos bueno, si es que tienen la oportunidad de Mira, verlo más ratito. sí, Pero igual se agradece la intervención, la voluntad que tuviste de querer compartir con Sí, nosotros. quería que fuera más dinámico. Muy amable. Miren, yo se los dejo aquí el link. Está aquí en el chat. No sé si pueden mirar el chat de la reunión. Y bueno, si lo pueden ver, visualizar después, es importante lo del caso, digamos, de este joven, y lo podemos comentar aquí con Victoria, porque efectivamente él enfrenta toda esta situación que enfrenta muchos jóvenes, de que desde muy pequeño viven situaciones de vulneración de sus derechos en sus hogares, que la familia no les brinda, digamos, educación, alimentación, lo mínimo, digamos, que tiene que brindar la familia por diversas situaciones. Él tenía una familia, varios hermanos, la mamá con algunas problemáticas también psiquiátricas, me parece, y de drogadicción. Entonces, muchos niños vivencian eso en sus hogares, violencia, a veces de parte de los padres, o a veces simplemente abandono, digamos, o sea, que la familia no se preocupa de ellos, pensemos, no los mandan a la escuela, no les da la protección suficiente. Entonces, esa vulneración que ellos van viviendo en su infancia a una edad muy temprana, finalmente cuando ya comienzan la etapa de adolescencia, donde reafirman su personalidad y su proceso de desarrollo, ellos no tienen, digamos, modelos a seguir ni apoyo afectivo, pensemos, que les permita superar ese proceso de desarrollo, y muchos entonces en ese contexto que viven esa situación terminan incurriendo en actividades delictuales, entonces que en ese contexto son un poco, digamos, inevitables porque no han tenido una conducción, un apoyo familiar, digamos, que es necesario. Entonces, en esos casos, nosotros como sociedad, digamos, que llegamos a conocer estos casos por los medios de comunicación, tendemos siempre a condenarlo, a decir, pucha, este niño que ha estado un montón de veces, que pasa una y otra vez por sanciones y vuelve a delinquir, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no lo dejan preso? Imagínense, ese es como el discurso que generalmente se escucha en los medios, pero no analizamos más allá cuáles son sus antecedentes, cuál fue su historia de vida, digamos, que lo llevó a sigue esto. siendo un niño. Claro, entonces ahí cuando uno se pone en esa posición y empieza a analizar cuáles son esos factores, se da cuenta que en realidad su vida ha sido sumamente compleja y no han tenido en la práctica una oportunidad, digamos, de tener una mejor vida, de tener una alternativa de vida, digamos. Entonces, los condenamos muy temprano en el fondo. A este sistema penal además, y no les brindamos suficientemente alternativas para que puedan reinsertarse. Entonces la historia de este niño, la verdad es que es bastante dramática en ese sentido, y nos invita a una reflexión. Yo les voy a dejar, digamos, esa reflexión y bueno, ojalá quizás en la segunda, yo voy a hacer un nuevo diálogo para volver a tratar este tema, podamos tener mayor difusión y quizás ahí tengamos más participantes para poder hacer una discusión más profunda en este tema. Le doy las gracias de todas maneras a los participantes y les dejo la invitación. Vamos a volver a difundir esta actividad para octubre, probablemente vamos a volver a repetirla y ahí ver si tenemos más asistentes de los colegios, de las escuelas que estaban invitadas. Y de todas maneras, gracias por haber participado. Gracias a usted, Liliana.
Gracias, Muchas Consuelo. gracias. Voy a poner no sé si alguien quisiera decir algo, si no despedirse. Maricel, despedirse y dar las gracias.